La agonía de Jesús en Getsemaní. Isaías capítulo 53, versículo 10, nos habla de un acontecimiento que habría de ocurrir casi 800 años después, concerniente a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que escuchen por favor lo que dice esta porción de las Sagradas Escrituras. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Bendito sea el Señor para siempre. Gracias Dios Todopoderoso, porque reconocemos, oh Padre eterno, que Jesús, tu Hijo amado, es nuestro Salvador, y ante Él nos postramos, inclinamos nuestra cerviz, reconocemos que Él es nuestro Salvador. Bendito Dios, que tu palabra sea de bendición para todos y cada uno de los que estamos aquí, que tu Espíritu Santo dirija mis labios en esta hora. Amén y amén. Aleluya. Hermanos, ¿alguna vez se han sentido aplastados, oprimidos por los problemas? ¿En cuántas ocasiones en el trayecto de tu vida has sentido una tremenda carga aplastante? Te abruman los problemas, las necesidades, las situaciones difíciles por las que estás pasando. Esta inmensa carga de problemas, remordimientos o incluso cargos de conciencia, situaciones difíciles que te exprimen hasta sacar tus lágrimas, lágrimas de dolor por no saber qué hacer. Como seres humanos, todos hemos pasado por ese proceso, todos hemos vivido esas situaciones en alguna etapa de nuestras vidas. Estas te oprimen de tal manera que no te queda otro remedio que acudir en derramamiento de alma y espíritu, en oración, pidiendo a Dios que te auxilie, que te socorra, que te escuche, porque no sabes qué hacer. Déjame decirte que Jesús, como un ser humano 100%, sintió una agonía aplastante que lo llevó a quebrantarse delante de su Padre. Él estaba allí en el huerto de Getsemaní. Quizá estaban allí sus discípulos, pero Él sintió una soledad. Ustedes han leído que Él dio instrucciones para que sus discípulos oraran mientras Él se apartaba. Dice el evangelista Lucas que se apartó como a un tiro de piedra, más al fondo, más al interior del huerto, y ahí se arrodilló, se postró y empezó a sentir una tremenda agonía. Muchos piensan que sintió agonía por lo que sabía que iba a padecer físicamente, pero fue más allá su agonía del estado físico que él pudiese padecer en ese momento, cuando él sabía perfectamente la forma en cómo lo iban a tratar. Lo leímos en el Salmo 22. Y si ustedes quieren reiterar nuevamente el Isaías capítulo 53. Pero él estaba en una situación en la que sintió sentirse solo y solamente en una comunión directa con su Padre. Para que ustedes puedan entender con más detalle, necesitan leer los evangelios, los 4 evangelios
y poder ustedes introducirse, leer detenidamente y poder, hermanos, pedirle al Espíritu Santo que nos haga entender qué era lo que realmente Jesús estaba sintiendo en ese momento, que lo llevó a quebrantarse delante de su Padre al grado de pedir que si fuese posible fuera librado de esa hora de prueba por la que habría de pasar a causa del pecado del mundo entero. Tengo una cita bíblica aquí que es Mateo capítulo 26, versículos del 36 al 46. Vamos a esa parte de la Biblia. Mateo 26, versículos 36 al 46. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? A los que había llamado, que fue a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. ¿Sí? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y cuántas veces nos hemos sentido así, cansados, abrumados? Ya no nos es posible orar. Y así estaban ellos en ese momento. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. En otras palabras, él estaba diciendo: ¿hay alguna otra forma en que se pueda salvar a la humanidad? O sea, pasa de mí esta copa, no permitas que yo pase por ese proceso. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Y he aquí que ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Nunca en la tierra, en la historia de la humanidad, ha existido hombre que cargue con tal peso aplastante como lo haga aún sudar grandes gotas de sangre por causa del pecado y la angustia de saber que será torturado vivo. Muchos estudiosos de las Sagradas Escrituras han explicado si realmente se puede llegar a ese estado de preocupación, de estrés. Y yéndonos al ámbito científico, la misma ciencia ha explicado que sí es posible llegar a ese grado de preocupación. Incluso cuando una persona está hundida en situaciones muy difíciles, muy tremendas, empieza a sentir algo que le preocupa, que le angustia, que le aflige, y por las noches no puede dormir, se levanta exaltado, incluso hasta empieza a perder el cabello. Las preocupaciones le agobian. Pero la angustia de Jesús fue más allá, no por el simple hecho de lo que él sabía cómo iba a ser flagelado físicamente, sino la condición en la que se iba a encontrar él cuando en el momento en que él estuviese en la cruz estaría cayendo sobre él el pecado
pecado de toda la humanidad entera. En Lucas capítulo 22, versículo 44, también nos da, hermanos, indicios, más bien reseñas claras de lo que Jesús padeció o pudo sentir en ese momento. Dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Estaba exudando sangre, sus sienes. ¿Quién, hermanos, fue el que pudo investigar esto? Porque Lucas no estuvo presente en ese momento, pero las investigaciones que él hizo directamente con los apóstoles que estuvieron allí, con los discípulos, que se dieron cuenta de esa situación en la que Jesús se encontraba, ellos pudieron, hermanos, relatar y dar esa información al evangelista Lucas para que él plasmase estas cosas. Y así como las escribió, así ocurrieron. Jesús sabía que sería escarnecido. Y aquí la Escritura utiliza, hermanos, en la versión Reina Valera, utiliza un lenguaje un tanto inusual para estos tiempos. Sin embargo, vamos a ir explicando poco a poco qué significa escarnecer. Significa burlarse, hacer caras o mojigones, o sea, burlas, ridiculizar a una persona, escupir sobre una persona, tratar con desprecio. El Salmo capítulo 22, versículos del 7 al 8, habla allí del escarnio que le hicieron a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo leímos, y ustedes se pueden dar cuenta ahí, dice, porque me hacen burla, me hacen mojigones. Le hacían caras de burla, se burlaban de él. Y le decían: sí, rey de los judíos, ven a salvarnos. Y se burlaban de su persona. Él fue vituperado. ¿Qué significa vituperio? De la palabra original, blasfemeo, que significa hablar profanamente, ultrajar, calumniar, censurar. Se traduce como hallar falta, decir algo falso de alguien, difamar, injuriar. Y no dice la Escritura que lo difamaron falsamente, que le hicieron un juicio injusto. ¿Cuántos saben que Jesús fue enjuiciado injustamente, hermanos? Que no le hicieron un juicio justo. Porque dice la palabra de Dios que se levantaron o les pagaron a ciertas personas para que declarasen falsos testimonios en contra de Jesús, para que hubiese argumentos falsos para poder acusarlo. Él fue torturado. La palabra tormento viene del verbo odunao, que significa sufrir dolor, estar en angustia por saber que va a ser entregado en manos de pecadores. Denota estar a merced del diablo y sus demonios para ser humillado. Jesús sabía, hermanos, la situación que él estaría padeciendo. No de balde, hermanos, cuando él está allí en el huerto de Getsemaní, yo no sé si ustedes vieron esa película de la Pasión de Cristo, que no ha habido otra película más cercana a la situación que realmente Jesús vivió, a la que Jesús padeció. Pero ténganlo por seguro que que Satanás se acercó
para hacerlo sentir en una situación todavía más precaria. Y le dice: mira tu condición, tú eres el Hijo de Dios, vas a morir por una humanidad que ni siquiera te lo va a agradecer. ¿Cuántas veces han entrado pensamientos perversos en tu mente y te pones a meditar? No, pues sí, tienes razón, ¿para qué le voy a ayudar a esa persona si después no me lo va a agradecer? Son muy malagradecidas las personas en este mundo, mejor no le doy. Y te pierdes la bendición de darle a aquella persona que está necesitada, porque hubo alguien que vino a tu mente y te robó la bendición que Dios quería darte. ¿Cuántos pensamientos, hermanos, el diablo introdujo en la mente de Jesús? Él le hablaba a su mente y le decía: no lo hagas, hombre. ¿Vale la pena morir por esta humanidad injusta? Jesús, como Dios, era Dios, pero como hombre, era 100% hombre. Dice San Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vino al mundo, dice, a lo suyo vino, en el versículo 12, dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Él fue azotado. Los azotes que le propinaron, hermanos, viene del verbo griego basanizo, que significa atormentar, afligir, azotar. Del verbo dero, de la raíz der, del mismo lenguaje griego que deriva de derma, esto es piel, y de ahí surge esa palabra que se conoce como dermatología. Con los azotes desollaron su dermis, su piel. Arrancaron la piel, la carne, las articulaciones de Jesús, sus vasos sanguíneos fueron cortados por el látigo. El método judío para azotar, según el Misná, era con 3 tiras de cuero. Esa era la ley en Israel. Dar 39 azotes, o 40 menos 1. El reo recibía 13 azotes en el dorso desnudo y 13 sobre cada hombro. Eran 40 azotes menos 1. Y en el Salmo 22, versículos del 14 al 17, vayamos nuevamente a esa parte, hermanos, para que vean que las Escrituras no se equivocan, y el mismo salmista está dando detalles minuciosos de lo que le hicieron a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salmo 22, versículos 14 al 17. Dice: he sido derramado como aguas. Quiere decir que su sangre, él estaba bañado en sangre, hermanos. Sus vasos sanguíneos, sus arterias, incluso sus articulaciones habían sido descoyuntadas. Y él estaba totalmente desollado, no había piel en su cuerpo. Dice aquí: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera. Se derramó su sangre, derritiéndose en medio de mis entrañas.
Como un tiesto se secó mi vigor, su fortaleza física se desvaneció, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Demostrado científicamente que cuando una persona pierde sangre, pierde líquidos. Y él sentía una angustiante sed. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Vean lo que dice el versículo 17. David contempló esa escena por el Espíritu Santo, hermanos. Contar puedo todos mis huesos. Jesús, su carne estaba hecha jirones, sus tendones. Entre tanto ellos me miran y me observan. Vean cómo la palabra de Dios se cumplió con una exactitud realmente impresionante. Estas cosas fueron escritas y cada detalle, sin pasar por alto una jota ni una tilde, se cumplió en la persona de nuestro Señor. Él fue juzgado injustamente. Los derechos de Jesús como ciudadano judío fueron violados porque fue sentenciado a una muerte, hermanos, horrible y espantosa. Pero en el juicio final, Él será el juez justo. ¿Cuántos alaban su nombre? Él vino al mundo y se dejó ultrajar por la humanidad. Él se entregó a sí mismo. Él se dejó, hermanos, amancillar, se dejó humillar. Él siendo Dios del universo, quiero que tú entiendas esto. Él siendo el creador del universo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que está sentado a la diestra del Padre, el que está sentado en su trono de gloria. Ese Rey, ese Dios todopoderoso vino al mundo y se deja escarnecer por nosotros. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Gloria a Dios. Dice la palabra: porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Jesús un día fue el Cordero de Dios, pero también Él un día juzgará a la humanidad como juez justo y verdadero. Bendito sea el Señor. Crucificado. El instrumento de tortura en que murió Jesús, el condenado moría lentamente. La persona moría en medio de la agonía de la sed agobiante, el dolor de los azotes, los clavos y la vergüenza de ser desnudado públicamente. Él estaba en la cruz en una situación de vergüenza. ¿Qué es lo que hace el pecado? Te avergüenza. El pecado te minimiza. El pecado te convierte en una escoria. Y esa es la situación en la que Jesús estaba en la cruz, hecho una escoria por nosotros, en el lugar de nosotros. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios, hermano? ¿Cuántos glorifican su nombre? ¿Cuántos le agradecen a Él? Bendito sea el Señor. Jesús estaba postrado en oración al Padre en el huerto de Getsemaní, y Él miraba todo esto en visión. Jesús sabía que todas las huestes infernales, comandados por el diablo, se estaban preparando para difamarlo, ultrajarlo, azotarlo, avergonzarlo y llevarlo a la muerte. Todo esto lo hizo por ti y por mí. Hebreos capítulo 5, versículos del 7 al 10.
Gloria a su nombre. Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bendito sea el nombre de nuestro Dios por los siglos de los siglos. ¿Qué significa Getsemaní? Significa prensa de aceitunas o prensa de aceite. El néctar de este fruto se obtiene del aceite de olivo, una sustancia muy estimada por los judíos. La utilizaban para ungir, para curar, para hacer el pan. Tenía diferentes funciones el aceite de olivo o de oliva. Bien dice la Escritura que Jesús era el ungido de Dios, el médico sanador, y asimismo se decía llamar el pan de vida. Es interesante saber que Jesús, hermanos, fue prensado en este lugar al punto de ser extraído de su interior, a pesar del dolor infinito que esto le producía. Número uno, Él estaba allí siendo prensado por toda esa situación que vendría sobre Él en un solo instante. El amor más grande jamás manifestado a la humanidad. Su corazón quebrantado por la necesidad de salvar al mundo entero de la condenación del pecado. Estaba siendo prensado por tus pecados y los míos, al punto que sus glándulas en sus sienes segregaban grandes gotas de sangre. Lucas capítulo 22, versículo 44. Oraba al Padre pidiendo que lo excluyera del beber ese vaso amargo hasta la muerte, pero sin que se hiciera su voluntad, sino la del Padre. En ese momento estaba siendo probado por el Padre, pues él mismo sabía que podía dejar la tarea y negarse a entregarlo todo en las manos de Satanás. Si él se rehusaba a dar ese paso, hermanos, si él se rehusaba a dar ese paso, la humanidad entera estaría perdida para siempre. Pero él nos miró a ti y a mí y dijo que lo hacía por amor a nosotros, hermanos. No desistiría aunque le costase la propia vida. Él es el Mesías. Y la palabra Mesías significa el ungido de Dios. Isaías 61, versículo 1. Porque dice, porque me ungió Dios. Amén. Entonces Él es el ungido. Jesús es el médico divino. Mateo capítulo 9, versículo 12. Vamos a esa parte de la Biblia. Y al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Jesús había venido a sanar a los enfermos, no tan solo en la cuestión física, sino espiritual. Había mucha necesidad espiritual en la gente, en la humanidad. También Marcos capítulo 2, versículo 17, Lucas capítulo 5, versículo 31, habla de ese médico divino. Jesús es el pan de vida. San Juan capítulo 6, versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre.
y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús estaba entregando su vida entera. Su carne, hermanos, estaba siendo dada como un pan cuando es quebrantado, cuando es partido, dice la palabra de Dios. Se ha cuestionado sobre Jesús si sudó sangre. La ciencia médica afirma que si es posible que una persona sude sangre a través de las glándulas sudoríparas al ser sometida a un estrés demasiado extremo. Todos los acontecimientos, hermanos, lo estaban aplastando. Él sabía perfectamente lo que iba a padecer, por eso se angustió en gran manera. Ciertamente Él era Dios, pero estaba humanizado y sabía que sería quebrantado, humillado hasta la muerte. Mateo capítulo 53, versículo 12. Mateo 26, 38. Y Filipenses capítulo 2, versículo 8. Veamos lo que nos dice Isaías 53. Versículo 12 dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Perdón, 13, ¿verdad? Perdón, 12, 53, 12. Dice: por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Qué más queremos? Ya Él dio todo por nosotros, Él pagó todo por nosotros. ¿Qué podemos hacer, hermanos? Ya no tienes que hacer absolutamente nada. Lo único que demanda de ti es darle tu vida entera. Las prensas para aplastar las olivas y extraer el aceite forman un paralelismo con lo que Jesús estaba experimentando en ese preciso momento. El mundo entero, hermanos, la inmundicia, la maldad, el pecado de toda la humanidad, aún de los que no nacían, estaban aplastando a Jesús. Marcos capítulo 14, versículo 34. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Estaba triste, angustiado, afligido, hasta llegar a una situación aplastante. Todos lo estábamos escupiendo. ¿Sí entiendes esto? Dices: ¿cómo? Si yo no estuve ahí. ¿Cómo puedes tú decir, pastor, que yo estuve ahí para escupirlo? Quiero decirte una cosa, que cada mentira que tú has pronunciado fue un escupo o un escupitajo, disculpen la expresión, que tú le lanzaste a Jesús en el rostro. Cada acción de un pensamiento perverso en tu mente fue un desprecio hacia Él y un latigazo en su cuerpo, que tú merecías esa culpa, yo merecía esa condenación, yo merecía ese castigo, y Él todo lo recibió en su cuerpo. Los malos deseos de tu corazón, las veces que has mirado cosas que no debes ver, fue un azote propinado en su cuerpo, de tal manera, hermanos, que Él padeció por nuestras culpas. Golpeado, el peso del pecado de todo el mundo, de todos los tiempos, estaban cayendo sobre Él. Tú y yo todavía no nacíamos, no existíamos, pero Él estaba anticipándose a tu maldad, a tu pecado, para que cuando tú nacieses y pudieses escuchar este mensaje, pudieses reconocerlo a Él como Él que pagó el precio de tu castigo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Todo de una sola vez. Las enfermedades de aquella época, y aún las que no se conocían, caían sobre Él. ¿No dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 53, hermanos,
que por sus llagas fuimos nosotros curados, que el castigo de nuestra paz cayó sobre él, y Jehová cargó en él el pecado de toda la humanidad. Las enfermedades de aquella época, y aún las que no se conocían, caían sobre él de un solo tajo, para poder abolir el pecado de toda la humanidad. El peso era físico, porque sabía que iba a ser entregado al mismo diablo para ser azotado por las huestes demoníacas. La gente, la turba que tú veías enardecida en contra de él, injuriándolo, los mismos soldados estaban poseídos por legiones de demonios, y decían: esta es nuestra oportunidad en que podemos descargar toda nuestra ira sobre el Hijo de Dios. Y aprovecharon ese instante, ese momento, ese tiempo, lo disfrutaron los demonios, incitando a la turba para azotar al Hijo de Dios. ¡Oh, gloria a Dios! Bendito sea el nombre de Cristo, bendito sea el nombre de nuestro Dios. La turba de gente enardecida por los demonios sería incitada a asesinarlo. Todo por causa nuestra, hermanos. El peso era espiritual también, porque en ese momento estaba cayendo sobre él la culpa, la condena, la inmundicia, el estiércol del pecado sobre su santa vida. Quiero concluir esta parte, hermanos, para que no pensemos que esta oración expresaba vacilación cuando él estaba en el huerto de Getsemaní, o un deseo de volverse atrás. Deberíamos recordar sus palabras en San Juan capítulo 12, versículos del 27 al 28. Vamos a esa parte de la Biblia. San Juan capítulo 12, versículos 27 al 28. Vean lo que dice la palabra de Dios. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Vean lo que relata el apóstol Juan. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya, gloria a Dios. Por eso, al orar que aquella copa pasase de él, no era que él estuviese renegando de la encomienda que el Padre le había delegado. No pedía ser librado de la cruz, pues para eso vino al mundo. Aquí lo acabamos de leer. Amén. Esta oración era retórica. Quiero que pongan atención, hermanos, pues no tenía el propósito de suscitar una respuesta, sino darnos una lección. Jesús venía a decir con ello: Padre mío, ¿habrá otra forma en que los pecadores puedan ser salvos sin que yo vaya a la cruz? Revela esto ahora. Pero quiero que todos sepan que no quiero hacer en absoluto mi voluntad, sino la tuya. Gloria a Dios. Amén. Amén, aleluya. Quiero que entiendan que Jesús estaba humanizado, pero él nunca desistió. Él oró a Dios, al Padre. ¿Cuál fue la respuesta? Pongan atención, por favor. No hubo ninguna respuesta de parte del Padre. El cielo se mantuvo en silencio. Por medio de este elocuente silencio, sabemos que no había otra forma en que Dios pudiese justificar a los culpables pecadores, excepto que Cristo, el impecable Salvador, muriese como nuestro sustituto. Ahí estaba el Padre contemplando. Yo quiero que ustedes entiendan, en esos momentos
cruciales, hermanos. Todo el universo, los millones y millones de ángeles en el cielo estaban contemplando esa escena. Era determinante en la vida del Hijo de Dios. Todos estaban expectantes mirando la condición en la que se encontraba el Creador del universo. Y los ángeles mirando esa situación, de tal manera que la Biblia dice en uno de los evangelios, dice que cuando él estaba en el huerto de Getsemaní, dice, vino un ángel y lo confortaba. Amén, gloria a Dios. Bendito sea Amén. el glorioso nombre de nuestro Dios, Aleluya, gloria a Dios. porque estaba en carne. ¿Cuándo te has sentido tú afligido y no has sentido la necesidad de un Dios fuerte y poderoso que te sustente, que te aliente en los momentos más difíciles de tu vida? Solamente Él lo podía soportar. Ningún ser humano común y corriente, hermanos, hubiese podido pasar por ese proceso. Ninguno. Antes que nos vayamos del huerto, visualiza esa escena. Estamos en el huerto. Trasládate 2000 años atrás. Estás allí a la medianoche contemplando esa escena. Los discípulos están sumamente cansados, pero también muy tristes por la situación en la que se encuentra Jesús. Jesús allá en el fondo. Todo está en silencio. No se escucha absolutamente nada, solamente un gemir, una oración del Creador del universo, orando al Padre. Y ahí estás, tú contemplando esa escena. Hagamos todavía una pausa para oír sus sollozos, para ponderar su dolor y darle las gracias de todo corazón. Bendito sea el Señor.